nosotros vamos a resolver una conexión latinoamérica y le vamos para allá. Muy bien, hoy estamos en el tercer webinar del sábado 13 de julio que habíamos citado del Encuentro Latinoamericano de Cápsula y Enteroscopia, y te vamos a tener el placer de tener como profesor invitado al doctor Klaus Monkemüller con un tema que es tips de enteroscopía terapéutica. Y lo interesante es que vamos a estar disertando posterior a su charla con el doctor Juan Manuel Blanca, Adriana Cefate de Brasil, Blanca de México y Eduardo Zamora, que están allí. Me gustaría a mí oír unas palabras de la doctora Clara, como quien preside y encabeza este grupo del encuentro latinoamericano, para que iniciemos antes de la presentación que la doctora Carolina Olano dará del profesor Monkemüller. Clarita. Bueno, buenos días, tardes a todos. Bueno, es un placer contar, doctor Klaus Monkemüller, con su presencia como uno de nuestros grandes maestros y quien más ha apoyado al Grupo Latinoamericano de Cápsula y Enteroscopía. Les doy la bienvenida a todos mis compañeros de Latinoamérica a este tercer webinar. Y bueno, platicándole un poco, doctor, nos hemos consolidado ya oficialmente como Grupo Latinoamericano de Cápsula y Enteroscopía, y esto es parte de nuestras actividades académicas con las que hemos iniciado. Esperamos tener unos años llenos de eventos académicos. Nuestro primer evento académico será en la ciudad de Caracas, Venezuela, en cuanto ya consolidados. Y bueno, para ya ser un poquito breve, me permito ya, como comentó el doctor Jorge Landaeta, ya presentó a todos los que van a participar en este webinar que tiene como título Tips en Enteroscopía Terapéutica. Les agradezco a todos y doy la bienvenida. Gracias, Clarita, y de verdad que estamos emocionados porque lideriza este grupo y creo que como es un grupo importante y grande y de gente de experiencia y apreciado por todo Latinoamérica y el mundo. Carolina, la doctora Carolina Olano, reconocida y conocida por todos, dará presentación de nuestro invitado especial. Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor y realmente un gusto presentar a un amigo, un hermano para mí, el profesor Klaus Monkemüller, que como todos saben, nació en Guatemala, ha hecho su carrera docente tanto en Estados Unidos como en Alemania después, ha ocupado varios cargos docentes, profesor adjunto, agregado, ha sido profesor titular de medicina en la Universidad de Alabama, donde recibió el título de Outstanding Teacher Award por su desempeño en ese momento. Pero Klaus es además un experto endoscopista a nivel internacional. Sus principales áreas de interés son la endoscopía terapéutica e intervencionista, la endoscopía extrema, que a él le gusta decir, que es la endoscopía de alta complejidad terapéutica, y la innovación en endoscopía digestiva. Todos sabemos que tiene muchísimas publicaciones, más de 700 publicaciones en gastroenterología y en endoscopía digestiva. Ha sido reconocido por múltiples sociedades internacionales y ha recibido múltiples premios, entre los que se destacan Fellow de la Sociedad Japonesa de Endoscopía Digestiva, Fellow de la Sociedad Americana de Endoscopía Digestiva y el premio al mejor revisor del año en varias oportunidades en dos de las revistas más prestigiosas del mundo, como son Endoscopy y Gastrointestinal Endoscopy. Es miembro de honor de varias sociedades científicas, muchas de ellas de nuestras sociedades latinoamericanas. Fue nombrado, por ejemplo, profesor ad honorem de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Montevideo, en Uruguay. Es además el ideólogo y director de Endocolab, que Endocolab es una plataforma de todos nosotros. Hay algunas voces que les pido que se silencien. Es ideólogo y director de Endocolab. Endocolab es una plataforma que en la que todos participamos, donde podemos ver sus clases y sus videos. Y actualmente es profesor de Virginia Tech Carilion, del School of Medicine en Estados Unidos. Así que para nosotros esto es un mínimo resumen de lo que es Klaus. Así que adelante, Klaus, muchísimas gracias por la participación. Profesor. Bueno, muchísimas gracias. Verdaderamente el honor es mío.
Es un gran gusto estar con ustedes, un grupo fenomenal, excelente, líderes en su campo endoscopía en Latinoamérica y en el mundo. Y agradezco también a Caro, mi amiga y madrina, por la introducción, con mucho cariño. Pues el tema que vamos a... ¿Se puede ver mi presentación? No, doctor, tiene que compartirla. La comparto ahora. Perfecto. Como mencionó Carolina y Clara Luz, el tema es la enteroscopía terapéutica. Así es de que el campo que estamos trabajando pues es relativamente nuevo, y endoscopía terapéutica existía para tracto superior, para el tracto inferior, para las vías biliares, pero para enteroscopía se ha ido desarrollando poco a poco, y como verán en esta plática, hoy por hoy se ha expandido bastante. Me voy a enfocar sobre todo en resección de pólipos, pero también en tips y trucos para otras intervenciones, pero resección de pólipos me parece un tema muy importante para todos los que están presentes del mundo, y Sudamérica sobre todo, donde estamos ahora transmitiendo, porque muchas veces no se usa el enteroscopio solamente para resecar pólipos del duodeno distal, del yeyuno, del ilio, y hay varios trucos muy importantes para la práctica diaria. Recordemos que el intestino delgado es verdaderamente delgado en sus paredes, muy delicado, y tenemos que tener respeto. Miedo no, pero respeto le llamo yo, para no hacer perforaciones y complicaciones durante el procedimiento, específicamente cuando hacemos unas de las intervenciones más comunes, por ejemplo, resección endoscópica. Aquí pues miramos a un paciente que tenía enfermedad de Poitz-Jeghers. Todos nosotros que estamos en el campo del intestino delgado aprendimos de Poitz-Jeghers en la escuela de medicina y pensamos que nunca lo íbamos a ver, y hoy por hoy todos nosotros los hemos visto varias veces. Ya es una de las causas de referencia más comunes para enteroscopía terapéutica. Como pueden ver acá, y bueno, esta diapositiva es del 2007, pero desde ese entonces, nosotros cuando encontrábamos pólipos en estos pacientes, nuestro objetivo era, por supuesto, removerlos para que no tengan complicaciones, pero pueden ver acá que nos gusta utilizar inyección submucosa. Y vamos a hablar un poco sobre la inyección submucosa, porque la inyección submucosa tiene dos objetivos. Una, mejorar la resección completa. Eso, por ejemplo, es en adenomas de colon. Pero cuando estamos hablando de Poitz-Jeghers, el cojín submucoso, la inyección submucosa, a nosotros nos sirve como una precaución para no causar una perforación. O sea, el cojín submucoso tiene dos objetivos. Acá miramos la mucosectomía para adenomas yeyunales avanzados. Tenemos una serie grande también publicada en el pasado, donde pacientes que tienen FAP o poliposis familiar también desarrollan adenomas del intestino delgado, no solo de la papila, y estos son referidos para que nosotros hagamos resección. Cuando estamos hablando de resección, hoy por hoy, pues la tendencia es a resección in toto y hacer una ESD, pero en el intestino delgado esta es la excepción. Acá la resección debe ser completa, pero nosotros preferimos hacerla en piecemeal, en pedazos, porque siendo muy agresivos en el intestino, podemos llegar a tener complicaciones. He visto en congresos vía live cómo algún colega decide resecar estos pólipos después de inyectarlos, pero en un solo pedazo, y esto ha llevado a perforaciones. Así es que nosotros recomendamos hacer una inyección y resecar de una manera que no llegue a ser perforación, y en estos casos solo si es un pólipo de unos 10 a 15 milímetros y se puede ver que es una elevación excelente, pues que se proceda a hacer la resección in toto. En este caso, el cojín submucoso no solo es seguridad,
sino que también lo usamos para tener una resección R0, ya que estamos hablando de adenomas. Pues vemos acá que en realidad el espectro de lesiones en el intestino delgado, que son tumorales y pólipos, es bastante amplio. Es más, hoy por hoy podemos ver en esta tabla que en realidad cuando encontramos lesiones en el intestino delgado, nuestro diagnóstico diferencial debe ser bastante amplio para las lesiones. Dice que el primer mensaje es que hay una gran variedad de lesiones en el intestino delgado que pueden ser adenomas, pueden ser pólipos amartomatosos y por supuesto tumores. Un aspecto importante también es recordar que hay pseudopólipos. Aquí podemos ver varios ejemplos. Estos son ejemplos que tuvimos en la Universidad de Magdeburg. Y aunque uno está con la intención de resecar esta lesión al verla, uno tiene que dar un paso atrás, porque los pseudopólipos en realidad en muchas ocasiones ya han causado una intususcepción o una invaginación, y en este caso, en esta serie publicada por Andrea May y Christian L., vemos de que tuvieron perforación al resecar estas lesiones. Así es de que hay que usar el ojo, como digo yo, para hacer una caracterización endoscópica, hacer un análisis, una entrevista de la lesión, y alguien le llama una interrogación, pero a mí me parece algo agresivo. Yo prefiero platicar con el pólipo que estar interrogándolos de una manera muy agresiva, pero hay que ser preventor. Así es que es importante, por supuesto, pensar qué es lo que uno está viendo, si es un pólipo de verdad que debe ser resecado o es un pseudopólipo como una invaginación que no debe ser resecado. Otros aspectos importantes al hablar de endosteroscopía terapéutica es, por supuesto, llegar hacia la lesión y ver qué problemas hay en el intestino delgado. Bueno, el lumen es más delgado, la pared es más delgada también, y es a veces mucho más difícil colocar el pólipo donde está nuestro canal de trabajo. En el canal de trabajo es donde van a salir pues los instrumentos, la aguja de inyección, las asas, etcétera. Así es de que esos son problemas que uno tiene que estar considerando durante y antes del procedimiento, y recordar que es más complicado resecar los pólipos. Pero, ¿qué podemos hacer? Hay muchos tips acá. Uno es, en vez de utilizar mucho aire, pues utilizar CO2 y usar poco CO2 y usar más agua, y tratar de ir teniendo el enteroscopio de una forma alargada y recortada, en el aspecto de que no solo se empuja a que se hagan loops, sino que mantenerlo de una manera que la punta del endoscopio responda cuando uno está haciendo los movimientos con las manos y con el endoscopio. Cuando nosotros encontramos un pólipo, un truco que se puede utilizar es tener el sobretubo pues cerca de la lesión, y también inflamos el balón como para dar cierta estabilidad en ese momento. Y también hay que ser trabajador en equipo, le llamo yo, que eso suena bonito, porque lo otro que le llamo yo es no ser arrogante. Endoscópico arrogante, le llamo yo, porque a veces uno cree que de endoscopista uno tiene que estar haciendo todo, y muchas veces uno tiene que pensar que a veces con este endoscopio tan largo, sí vale la pena que un asistente o dos, pues a veces agarren al endoscopio el sobretubo y uno se dedique a estar haciendo las maniobras con las manos de los canales del endoscopio. ¿Por qué lo digo? Porque a nosotros se nos entrena a hacer la endoscopía en una sola persona, la gastroscopía y la colonoscopía, que tiene sentido. Pero al estar haciendo enteroscopía, debe ser un poco más trabajo en equipo, porque muchas veces vamos a tener casi todo el enteroscopio insertado en el paciente, se encuentra la lesión y cualquier movimiento pequeño que se haga, esta puede perderse, y entonces pienso que todos los que están en el cuarto de endoscopía pueden participar para ver dónde está la lesión, estabilizar el endoscopio, agarrar el sobretubo
Y también podemos recurrir a la ayuda del anestesiólogo, como por ejemplo decir que se usen antiespasmódicos. En Alemania usamos buscapina, Buscopan. En Estados Unidos se usa más glucagón. Y por supuesto, aquí no está escrito, pero también sirve, es el uso de simeticona. La simeticona, por un lado, dicen que si se aplica a través del endoscopio permanentemente, que causa alguna infección, pero la verdad no encuentro literatura sobre el tema. Nosotros ya no lo utilizamos en la botella de agua, aplicándolo en el enteroscopio, pero sí con jeringas donde se aplica en el momento para quitar no solo las burbujas, sino que mejorar la visibilidad. Así es de que existen tips y trucos como para lograr una estabilización del endoscopio. Y estos aplican no solo para resección de pólipos, sino que también para cualquier intervención donde uno se tiene que enfocar en la terapia, por ejemplo, sangrado, remoción de algún cuerpo extraño, etcétera. Al hablar de resecciones, recordemos que existe una cantidad de utensilios que utilizamos. Sobre todo tenemos que tener la aguja y también asas, pero no solo un asa, porque vamos a encontrarnos con pólipos de diferente tamaño y también asas deben ser de diferente tamaño y a disposición. Otro aspecto, como les mencionaba, es la posición. En este caso, la posición del pólipo idealmente debería ser a las 6 para poder resecarlo, pero no se logra. Pues entonces, a pesar de estar en una posición desfavorable, es factible hacer una resección de una manera eficaz y con el menor daño posible. En este caso, no efectuamos una inyección submucosa. Podemos ver que el pedículo es algo más grueso. En este caso, se puso al final un clip. Entonces, lo importante al estar resecando los pólipos es tener una posición endoscópica aceptable. Usar un cap transparente es útil, no siempre se tienen estos a la disposición, pero definitivamente es una situación que puede, por supuesto, mejorar nuestra estabilidad, visibilidad, quitar los pliegues de la mucosa. Como les mencionaba, quitar las burbujas, tener una excelente visualización y para mí el centro sigue siendo, cuando sea posible, usar un cojín submucoso, una inyección submucosa de ya sea solución salina, a veces aplicar un poco de epinefrina, pero nunca más de 1 en 100.000, porque 1 en 10.000, aplicando epinefrina muy concentrada, puede llegar a causar una necrosis de la pared del intestino. Inyectar un poco de índigo carmino azul, por supuesto, como podemos ver acá, ayuda también a diferenciar la mucosa patológica de la mucosa sana. Eh, la técnica, por supuesto, de inyección submucosa, la teoría suena fácil, pero la práctica es difícil. Y para mí, este es uno de los aspectos que yo entreno más con los fellows en todas las partes del tracto intestinal, haciendo cojines submucosas para que se vuelvan expertos. Pues, porque en los libros dice que hay que hacer inyección de 4 cuadrantes. Esto no es verdad. Muchas veces usted puede inyectar en la base una sola inyección y puede ver que hay una elevación excelente. Así de que esa regla de 4 ya no sirve. Así es que este es un tipo importante, que la inyección se hace de manera que usted logre ver cómo se está metiendo la solución y cuál es la respuesta del tejido a su inyección. Si se está haciendo una elevación adecuada, pues una inyección puede ser suficiente. A veces hasta 6 inyecciones tenemos que hacer si no han sido eficientes y no se ve una elevación de la submucosa. Como les decía, nosotros preferimos utilizar la técnica de piecemeal si los pólipos son largos para evitar perforaciones. Estamos trabajando el intestino muchas veces a 1,20 m del piloro y estos pacientes ya sea se van a ir a casa o se van a ir a la estación y nosotros somos promotores liberales del uso de clips, especialmente en el intestino delgado. Así es de que generalmente ponemos algún clip profiláctico si es que se hizo una resección y también muchas veces es necesario utilizar no solo uno, sino que un par de clips. En otras ocasiones
no es posible hacer una inyección o resecar el pólipo o el paciente tiene algún problema de la coagulación, de trombosis y está tomando anticoagulantes. Así de que en estos casos, en vez de hacer la resección, muchas veces se puede hacer lo que se llama polipectomía isquémica, es poner el clip en la base del pólipo y dejar la lesión ahí y esto pólipo se para cayendo después de un par de días. Como les mencionaba, nos gusta mucho lo que es el cojín submucoso y hay, como pueden ver, técnicas de inyectarlo en la base o en la base dirigiéndose hacia la cabeza del pólipo. Y este es un Poitz-Jägers. Como pueden ver, nosotros no estamos haciendo la resección dentro del cojín submucoso, sino que cerca de lo que es la base de lo que es el pólipo, de la cabeza, y no la base de lo que es la inyección. Este es un concepto muy importante porque este cojín es lo que se llama un safety cushion, un cojín de seguridad. Ahora les muestro un caso que tuvimos en Argentina, con permiso del doctor Guidi, cómo hacer un cojín submucoso ideal. Entonces aquí lo que les quiero enseñar es la inyección dinámica. Vamos a ver aquí cómo se está avanzando la aguja de manera despacio dentro de la base. Pausamos y ahora viene la enfermera asistente y empieza a hacer una inyección de manera con la jeringa, con el pulgar, de manera que se va elevando poco a poco el pólipo. Es decir, la dinámica es tres aspectos. Uno, que está la asistente inyectando con el dedo de una manera intermitente, no de un solo. Y lo otro es que también durante la inyección movemos el endoscopio, ya sea con la rueda pequeña, la grande o con la mano derecha agarrando el endoscopio para que éste se mueva de un lado al otro. La jeringa, la inyección que está dentro del cojín submucoso esté yendo de un lado hacia el otro para distribuir. Otro aspecto también es inyectar en la cabeza del pólipo, especialmente si se tiene un poco de epinefrina. Esto muchas veces disminuye el volumen y también el sangrado inmediato, no el sangrado que va a ser después de la resección. Entonces aquí podemos ver que ya se hizo la inyección del cojín submucoso. Tratamos de mantener, por supuesto, el campo libre. Y aquí pueden ver que la endoscopía está siendo hecha por dos. El endoscopio lo agarra el asistente y pues yo me estoy enfocando en manejar acá el handle del endoscopio. Y lo que estamos hablando ahora es preparándonos para la resección y es irse encima del pólipo con un asa. Entonces, en este caso es un pólipo grande. Esta niña tenía un Poitz-Jägers, está casi ocluyendo todo el lumen y nos decidimos a usar un asa que es un asa hexagonal. Entonces aquí lo que estamos explicando es que para avanzar el asa y que no se doble el catéter, subimos el asa hasta la punta del catéter antes de insertarla en el enteroscopio, porque si el catéter se nos dobla, pues podemos después tener problemas sacando la parte metálica del asa. Y además esto permite insertarlo muy rápido. Entonces, en este caso, utilizamos un asa hexagonal. Tenemos al pólipo en una posición adecuada, que es a las 6 más o menos del reloj, 5 o 6 del reloj, y vamos a tratar de pasar el asa encima del pólipo para, en este caso, por supuesto, es proximal, porque esta es una enteroscopía retrógrada la que estamos realizando. Entonces, ahora, al avanzar el asa, pues esta se tiene que abrir despacio, como pueden ver, porque a veces se abre muy rápido, se da contra la pared y como es un asa hexagonal, estas tienen excelente expansión y pueden ver que aquí
haciendo para adelante, para atrás el asa y moviendo las ruedas del endoscopio. Ven cómo el asistente sigue agarrando el endoscopio. Esto permite que de manera combinada logremos pasar el asa encima y se va acercando pues lo más posible hacia lo que es la base. Y en este caso sí vamos a tratar de agarrar un poco de lo que es el cojín submucoso, pero como decíamos, el cojín submucoso es sobre todo un cojín que nos da una seguridad para no hacer perforación. Entonces, se está cerrando el asa y al cerrar podemos ver que el endoscopista la avanza mientras la asistente va cerrando y estamos creando acá lo que se llama la maniobra de Y con presión y esta parte Y va a engolfar o agarrar tejido. Entonces, yo avanzo acá y la asistente en este momento cerró. Entonces, antes de hacer la resección, tenemos que hacer ciertos movimientos y ver si se logró agarrar en realidad todo el pólipo o hay algunas partes en la parte de atrás que, que no. Vamos aquí ya. Entonces ahora ya tenemos al pólipo atrapado. Entonces en este momento ustedes pensarían, idealmente es resecar, pero a mí lo que me gusta es esperar un rato. Se está haciendo un ahorcamiento de la lesión, se está cerrando y se está haciendo una estimulación de lo que es la coagulación intrínseca del paciente, activando lo que es el factor von Willebrand, plaquetas, glóbulos rojos. Esto yo lo hago por unos 30 segundos, a veces hasta un minuto, dependiendo si el paciente, pues inclusive ha tomado anticoagulantes. Entonces, esto es lo que se llama un ahorcamiento y una coagulación fisiológica. Después de que se ha hecho esto, pues ya estamos listos para resecar y tratamos de ver que el pólipo no toque el lado contralateral. En este caso es algo difícil, pero lo que hacemos en este momento es vamos a aplicar cierto aire o CO2, que es el que estamos utilizando, para lograr desprender al pólipo de las paredes contralaterales. Entonces, ahora ya estamos listos. Estoy buscando el pedal para aplicar la electricidad y se le pide al asistente que apriete fuertemente, casi como que está haciendo una resección en frío. Y ahora van a ver que el corte va a ser bastante eficiente y en realidad rápido. Algunos expertos en el momento de corte les gusta retraer y avanzar al pólipo como para que la pared no esté siendo tocada permanentemente cuando la corriente se transmite y se vaya a un punto. Pues en este caso sí me gusta a mí mover un poco, como vieron ahí, pero no fue masivo, un par de milímetros, porque tampoco quiero hacer una perforación del intestino. Ya la resección se realizó. En este momento uso asa como para que sea cuerpo extraño, pero estoy quitando al pólipo del campo de vista para ir a ver inmediatamente nuestro defecto, que es excelente. No me enfoco en remover el pólipo, sino que ver si el defecto fue algo que uno debe cerrar o no. En este caso, no, la paciente tenía más pólipos y vamos a resecarlos todos y después poner clip en donde están las lesiones. Por supuesto que existe la posibilidad de hacer resección también usando agua, bajo de agua, que sirve en el intestino delgado, en el colon. Eso disminuye la transmisión. También se puede, de electricidad, también se puede realizar polipectomía con asa fría. Así es que las tres resecciones esenciales, los tres pasos esenciales en la polipectomía son inyección submucosa, polipectomía pura, caliente o fría y EMR. Hay algunas lesiones que pueden ser bastante difíciles y por eso les hablaba yo del aspecto de hacer polipectomía isquémica, donde se pone un clip en la base del pólipo o en algunas ocasiones inclusive se puede poner un endoloop. En este caso pueden ver también cómo poniendo un clip, este es uno de nuestros casos de Virginia Tech de hace más o menos un mes, donde esta lesión en una paciente cirrótica al final paró siendo una lesión hiperplástica
pero que había sangrado. La paciente se presentó con sangrado. Aquí se puede ver que está semipedunculado el pólipo. Se le puso un clip y después arriba del clip se hizo la resección. Esto ha sido publicado también por varios colegas. En nuestro caso no fue isquémica, pero aquí pueden ver la publicación en Poids-Jägers usando polipectomía isquémica. Y el doctor Yano de Japón, Yamamoto, Hironori, les gusta utilizar la técnica del cross clips para que la isquemia sea más efectiva. Y aquí les enseño con endoloop también. Así es de que hacer una resección de polipectomía tipo isquémica es factible. A veces no podemos hacer una resección y entonces se tiene que utilizar un tatuaje. Bueno, el tatuaje esencialmente es hacer un cojín submucoso. A mí me gusta mucho hacer un cojín submucoso con solución salina de primero. El canal de la aguja lo lleno con solución salina y después se inyecta el tatuaje. Entonces, primero sale la solución salina y luego el tatuaje ya va saliendo, porque el área muerta de lo que es la aguja estaba lleno de solución salina. Así es de que se mira la mucosa tangencialmente, se escoge, se inyecta el tatuaje. En realidad, primero es la solución salina y en este momento sale el tatuaje. A mí me gusta mover la pequeña rueda hacia la derecha, pues a veces a la izquierda, es decir, hacia el lumen en lo que estuve inyectando para que el tatuaje no se vaya muy profundo. Aquí podemos ver un ejemplo de una inyección. Este es la aguja. Se inyecta submucosa, se empieza a inyectar el tatuaje, pero sale solución salina del canal y después de 1.5 mililitros o 1.2, dependiendo qué área muerta tenga, se puede ver que empieza a ponerse negro porque ya está saliendo ahí lo que es el tatuaje. Así es de que si hay una lesión atípica o que no se puede resecar, pues debería marcarse a un par de centímetros de distancia. Y por supuesto hay que saber manejar las complicaciones y estar precavido para estas. Cuando hacemos el tratamiento de sangrado, que vamos a hablar un poco acá, pues es preferible utilizar combinación. El intestino delgado, no hay ningún estudio que haya estudiado si es single o doble o triple. A mí lo que me parece es que lo que uno tiene que hacer es lo más eficiente posible y lo más seguro para el paciente y es hacerlo que le llamo individualizado, terapia individualizada. Muchas veces el argon plasma puede ser la única terapia, especialmente en angiodisplasias, pero nosotros últimamente lo que estamos haciendo mucho es inyectar con solución salina debajo de la angiodisplasia para poder aplicar un poco más de fuerza. E inclusive muchas veces también aplicamos un clip de seguridad después, dependiendo del tamaño de la lesión. Si está haciendo herbe, hay que ver qué equipo utiliza uno, porque si es el 200, los watts deben ser un poco más que si se está utilizando el equipo más nuevo, que es el Vaio, donde 15 watts ya pueden ser una diferencia diferente. Esto es algo paradójico, pero es basado en lo que son las máquinas y su antigüedad. Cuando estamos utilizando clips, para mí es importante saber lo que es la anatomía del clip, ver los brazos, qué tan largos son, o lo que las manos le llamo acá, y el brazo, o en inglés es el stem, y los brazos sería esto. Pero lo importante es saber cuánto se expande esto y qué tan largo es acá el stem. Para mí es mejor utilizar stems cortos. Por ejemplo, los Duraclips tienen stems bastante cortos porque el lumen del intestino delgado pues no es tan amplio. Igualmente en el esófago eso me gusta utilizar. Así es de que uno tiene que saber cómo tratar las complicaciones y estar preparado con sus equipos. Esto lo vamos a saltar, estas complicaciones. Vamos a pasar a más terapéutica. Nos vamos a enfocar ahora en dilataciones. Aquí podemos ver dilatación en esa enfermedad de Crohn. Como pueden ver, acá la estenosis es pequeña. En caso de ver estenosis pequeñas, es bueno utilizar balones que tengan una guía. Y yo lo hago bajo rayos X porque avanzar un balón y no ver lo que está en la parte detrás de esta estenosis
puede llevar a hacer una perforación. En este caso, la estenosis es un poco más grande. Inclusive acá, en vez de balones, se pueden hacer incisiones y acá no es necesario utilizar una guía siempre. En este caso, sí utilizamos guía. Además, podemos ver que utilizamos medio de contraste para medir el largo de la estenosis, porque este es otro aspecto importante. No solo el largo, sino que también si existe distalmente alguna fístula. Porque si es más de 3, algunos dicen más de 6 centímetros, pero yo soy ahí un poco más conservador, 3 centímetros de largo. Y de todos modos, si existe una fístula, no se debe hacer ninguna dilatación porque van a haber más complicaciones. Y aquí les tengo una tabla donde pongo los criterios para dilatación, si son cortas, si son fibróticas, porque si son inflamatorias hay que usar medicamentos. Si son unas 3 estenosis, se dilata más. Si hay unas 8 estenosis, pienso que el riesgo de que uno haga una perforación es mayor. Y prefiero no dilatar más de 3 veces por sesión para evitar complicaciones. Y por supuesto, la clínica y los resultados de laboratorio nos van a ayudar a saber si hay inflamación o si esto también es fibrótico. Pero yo siempre uso fluoroscopía o rayos X cuando dilato, no solo para delinear con contraste, sino que para ver durante el procedimiento. Ahora también seguimos hablando de terapias, pues esta es remoción de cuerpos extraños. En este caso removimos un cuerpo, una moneda que se había quedado ya 5 días dentro de la paciente, no lograba salir y al fin pues decidimos hacer la enteroscopía. Pero existen otras complicaciones, por ejemplo, esta banda gástrica migró y se fue al intestino y causó una obstrucción, pues fue removida con enteroscopía de doble balón. Este fue un paciente que tuvimos en el hospital, se presentó diciendo que al despertarse en la mañana no tenía dientes. Bueno, evidentemente los dientes se habían ido y estaban en el estómago, pero cuando el paciente llegó hacia la endoscopía, ya los dientes se habían ido hacia el intestino delgado y en vez del gastroscopio, pues cambiamos a un enteroscopio y pues logramos devolverle los dientes al paciente. Poner stents, y stents es fácil poner en el esófago, en el colon, pero en el intestino delgado puede ser bastante difícil, pero usando la enteroscopía y sobre todo con el sobretubo que tiene la marca, la de doble balón, pues nosotros lo que podemos hacer es poner una guía a través de lo que es la estenosis, dejar el sobretubo en su lugar y después sobre la guía avanzar a lo que es el stent, como pueden ver acá. Esto lo publicó por primera vez Irving Waxman hace como 14 años. Pues aquí hay otras publicaciones poniendo stents con el enteroscopio espiral, que lamentablemente hoy por hoy ya no existe. Y pues en este caso pueden ver una paciente que logramos pasar a través de la estenosis, ya tenía un stent, pero era importante poner otro stent. Entonces lo que hicimos es con el enteroscopio avanzar guía lo más profundo posible, retirar el enteroscopio, porque a través de este enteroscopio es imposible avanzar cualquier stent transendoscópico y además no son tan gruesos. Y pueden ver acá cómo la presencia de la guía, del sobretubo sirvió como un canal de trabajo gigante donde está la guía y a través del sobretubo pues vamos avanzando lo que es el stent y aquí tenemos la marca y el stent se logró poner dentro del otro stent. Otros aspectos de enteroscopía terapéutica es en pacientes que tienen la anatomía alterada. Esta publicación clásica original de Cuba y Adriana Zafatle es todavía de las más quoted que más se leen, pues ellos fueron casi los primeros en entrar al estómago en pacientes que tenían Roux-en-Y. Pero recordemos que hay un montón de anatomías, uno tiene que leer la historia clínica del paciente bien y ver qué es lo que está tratando de ver qué tan larga es el asa yeyunal que nos va a llegar, por ejemplo, al estómago que no está ahí o si tienen hepático de enostomía, etc. Nosotros en estos casos de anatomía alterada sí preferimos utilizar fluoroscopía porque nos guía.
Y otra cosa importante, en estos pacientes que tienen anatomía alterada, muchas veces la causa de sangrado va a ser variada. Este es un paciente con hepático y enostomía. Podemos ver que estos pacientes desarrollan angiodisplasias de la anastomosis o también hay angiodisplasias de las yeyuno y enostomías. Y estos sangrados pueden ser verdaderamente muy agresivos, como podemos ver en estos casos. Y este es un caso que yo tuve donde vi las lesiones y aprendí mi lección, porque acá yo pensé que hacer argon plasma era suficiente, pero pues uno olvida que muchas veces los cirujanos ponen clips, hoy por hoy se usa mucho clip, y parte del argon pues se tocó algún clip y la paciente tuvo una perforación 24 horas más tarde. Así es de que en estos casos probablemente inyectar es muy sabio. Aquí tenemos un paciente que tenía una historia de varias operaciones, tenía un esófago de Barrett, pero le hicieron un bypass de Roux y ya le habían resecado después el esófago y tenía un estómago que no se ni una anatomía que no se entendía, hasta con divertículos, varios lugares para dónde ir. Y pues el paciente estaba sangrando, estábamos viendo qué podía hacer y en realidad logramos llegar al estómago excluido, eso es el píloro. Entramos al estómago, como lo había ya demostrado Adriana en su publicación original, y al retirar vimos que aquí había una úlcera duodenal con vaso visible, pero en esta posición del enteroscopio era imposible avanzar acá el clip. Logramos ver la lesión, entonces lo que decidimos es remover el enteroscopio y el clip lo cargamos al enteroscopio y volvemos a avanzar al enteroscopio a través del sobretubo y logramos llegar ahí. Así es de que en esta situación el enteroscopio fue removido, el clip fue cargado y después lo avanzamos dentro del sobretubo que protege a la mucosa del yeyuno al llegar acá. Aquí está el caso resumido de este caso y lo que se hizo fue lo que les había mencionado. Lo esencial fue poner el clip dentro del enteroscopio y avanzar dentro del sobretubo. Y entonces aquí estamos aprendiendo, como en lo que enseñé antes sobre los stents, que este sobretubo que usamos en la enteroscopía se vuelve nuestro canal de trabajo gigante para muchas ocasiones. Sobre CEPRE no vamos a hablar, pero sí sobre lo que es enteroscopía directa y yeyunoscopía, porque la yeyunostomía, claro que se puede hacer con un colonoscopio pediátrico en muchas ocasiones, pero en realidad, en mi experiencia, se mueve mucho el intestino, no siempre se logra estabilizar y utilizando el sobretubo y también a veces rayos X para ver dónde está la punta del enteroscopio y poder hacer una punción específica en ese lado donde hay una transiluminación, pues facilita mucho cómo esto se puede hacer, especialmente en pacientes que tienen anatomía alterada, como pueden ver acá. Y aquí les enseñamos pues en un video lo que es la técnica. Está el enteroscopio en el sobretubo, la transiluminación. Aquí se puede ver la pared abdominal, cómo los rayos X nos pueden dar esa seguridad adicional, especialmente si es la anatomía alterada. No queremos pasar a través de otra asa del intestino que esté interpuesta. Pues se pone como que fuera una gastrostomía, pues aquí el catéter se está agarrando, estamos agarrando la guía y en realidad nosotros siempre dejamos el sobretubo en su lugar. Podemos ver acá, el sobretubo se quedó, el enteroscopio se remueve y de ahí ponemos el tubo en estos casos utilizamos tubos de gastrostomía normales y se avanza a través del sobretubo. Y yo a veces también utilizo el endoscopio como para ir empujando un poco, porque a veces está algo dado vuelta, pues el sobretubo, y aquí podemos ver, al empujar sale y se llega al área donde se había hecho la incisión y se logra poner de una manera efectiva. Y muchas veces ya cuando la ionostomía no se sirve, pues nosotros utilizamos la técnica de doble balón o single balón para llegar al área. Se remueve al tubo de alimentación a través del sobretubo que lo dejamos en ese lugar
y después volvemos a entrar a través del sobretubo, como les decía, canal de trabajo gigante, con nuestro enteroscopio y ponemos clips profilácticos, porque muchas veces la yejunostomía está en la parte del yeyuno un poco más profunda y al poner un clip y cerrarlo, pues nos evitamos a que se crea una fístula enterocutánea. Estos eran pues prácticamente los mismos videos y para finalizar quisiera enseñarles un caso de una paciente pues 52 años, se le había hecho una operación del páncreas, un tumor complejo mucinoso, y después el cirujano me dijo, tiene una colección la paciente, yo creo que, como está saliendo milasa, creo que tiene un daño del páncreas, capaz durante la operación. Entonces nos mandó la paciente para que le hiciéramos una enteroscopía, una CEPRE, pero les voy a enseñar lo que pasó. Al hacer la enteroscopía, lo que encontramos en realidad fue que el yeyuno estaba destruido, la paciente tenía una historia previa de gastric bypass y entonces durante la operación hubo cierto daño de la mucosa y de hisencia y acá la acumulación en realidad era una gran cantidad era un absceso que se había formado. Ahí está el absceso en el tórax, en el abdomen, y este es el ingreso al yeyuno. Entonces, en ese momento, pues hubo un cambio. En vez de hacer enteroscopía CEPRE, decidimos poner un tubo de alimentación y drenamos la cavidad y también se hizo una reanastomosis y se drenó. Pero acá lo que podemos ver es que lo primero que hicimos es una enteroscopía con yejunostomía directa para que la paciente pudiera alimentarse. Después de hacer la yejunostomía, como les enseñé, usando la técnica, acá no vamos a repetir cómo hicimos la yejunostomía, porque eso ya se los enseñamos. Después de hacer la yejunostomía, pues se hizo vaciamiento de esta cavidad que estaba llena. Ahora viene acá. Esta cavidad la entramos a través del sobretubo y empezamos a sacar todo el alimento. Este es un sobretubo diferente. Y después hicimos una reanastomosis de lo que es el esófago con el yeyuno, pero tuvimos que poner una guía a través del sobretubo de enteroscopio que tiene aquí este marcador, así que sacamos el otro sobretubo, pero a través de este sobretubo sí se puede poner un stent, como pueden ver, y el marcador nos sirve. Se puso stent en el yeyuno que comunicaba hacia el esófago, y este stent pues lo anclamos con un clip ovesco. Así es de que el stent no se podía ir y quedó la reanastomosis. Aquí estaba el gran agujero. Entonces, después hicimos un drenaje percutáneo de lo que era esta cavidad. Aquí podemos ver el drenaje de los radiólogos. Nosotros pusimos una guía y a través de la guía, pues logramos entrar a la cavidad después de haber hecho una dilatación. Para entrar a la cavidad utilizamos un balón esofágico dilatando después de haber dilatado acá, no solo entramos con el endoscopio, sino que paramos poniendo acá un stent totalmente recubierto esofágico. Este es el segundo stent de la paciente y acá pues salió todo el pus que todavía quedaba y a través del pus pues todavía logramos poner con otro endoscopio y un CAP, remover todo lo que quedaba adentro. Y al final paramos poniendo una sonda de Ligorri, que es para drenar vía biliar, pero en este caso, pues esta sonda nos ayudó para aplicar solución salina en lo que la paciente estaba en la estación. Al día número 3 empezamos a colocar esponja para hacer un vacuum de terapia y pues la paciente se mejoró, tuvo reanastomosis y pues ya le quitamos el stent esofágico y para remover el clip usamos una inyección de solución salina dentro del clip. Removimos el clip y el stent y el clip después fueron removidos con
un endoscopio, pero pusimos un sobretubo para que después que el stent entrara. Pueden ver aquí el sobretubo, aquí entra el clip y el stent dentro del sobretubo, presión y contracción, y al final se hace una inspección de lo que quedaba del área y podemos ver que tenía una pequeña fístula donde era la dehiscencia, pues esta la logramos cerrar poniendo un over the scope clip, como pueden ver, y se relacionó el caso, que comenzó como una enteroscopía terapéutica, siguió como enteroscopía terapéutica extrema y ionostomía, y utilizando todos los sobretubos con el concepto aprendido a lo largo de estos años, que el sobretubo es una gran ayuda para intervenciones no solo en el intestino delgado, sino que pues en otras partes del intestino. Así es de que terminamos esta charla demostrando que la enteroscopía profunda nos permite dar terapias estándar y hacer procedimientos complejos, y espero que estos tips, tricks, conceptos y pensar fuera de la caja, digamos, fuera de la caja y con caja de herramientas les haya sido de utilidad para su práctica diaria. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Claudio Montemule, por tremenda conferencia, tips y tracks que son importantes para los que tenemos práctica en la enteroscopía. Y además las cosas que pueden presentarse y uno tenga la capacidad de resolver. Y como bien dice, hay que entrenarse de lo básico a lo complejo, los accesorios, hay que manejarlo. Y creo que van a haber preguntas interesantes. Yo voy a moderar y voy a tratar de ir a cada uno de los integrantes de los disertantes, Luis Eduardo, Juan Manuel y Carolina, y Adriana, para que haga y formule la duda, la pregunta, y así empecemos con ustedes para tener 15 minutos de discusión. Adriana, tú eres la fémina, para que inicies, luego Juan Manuel y Luis Eduardo, luego tú en la anatomía modificada, que tienes mucha experiencia, a ver qué opinas de todo lo que hemos visto, ¿ok? Ok, muchas gracias, Dr. Klaus. Es un placer estar con usted aquí, con todos los otros amigos. Excelente apresentação, como sempre, nos ensinando tantas dicas, tantos truques. E uma pergunta que gostaria de fazer é, nos pacientes que têm Poet-Jeghers, a sua estratégia é de começar via oral e ir retirando os pólipos e sacando os maiores, porque uma dúvida que tenho é que Dr. Yamamoto sempre começa via anal. E você disse em tua charla que aquele caso que demonstrou, fez via anal. Você sempre começa via anal e vai retirando para evitar intussuscepção? Ou você começa via oral e vai retirando os pólipos? Buenísima pregunta, Adriana. En realidad nosotros, nuestra rutina es comenzar con vía oral. Oral. Sí, y solamente si se ha encontrado algún pólipo, ya sea en una enterografía de resonancia, vía anal, en la parte del ilio, hacemos una enteroscopía anal. En este caso de la paciente que presenté, era una paciente en Argentina que ya habían hecho, creo que 7 enteroscopías por vía oral y quedaban algunos pólipos por vía anal, y estos fueron los que resecamos esta vez. Pero Sí. nosotros somos igual que tú en Brasil, que vamos anterógrado. Anterógrado. Sí. Sí, muchas gracias. Juan Manuel. Muy bien, Klaus, felicidades. Hola, Juan Manuel. Siempre un gusto escucharte. Uno de los puntos principales o primeros que mencionaste para la endoscopía terapéutica es llegar al sitio donde está la lesión que uno quiere tratar. En general, existe como que cierto temor para el abordaje anal porque siempre cuesta trabajo vencer la válvula iliocecal y hacer una ilioscopía profunda. ¿Qué trucos nos darías para facilitar, cuando se hace abordaje por vía anal, hacer la enteroscopía? ¿Cambias al paciente cuando tienes problema? ¿Usas balón como se ha descrito en algunos casos? ¿Haces compresión externa? ¿O qué trucos nos das
para favorecer el éxito de la endoscopía terapéutica? Sí, eso es es excelente pregunta. Mira, número uno es, si la lesión está localizada en una parte del ilio que es, digamos, 20, 30 centímetros y la paciente fue referida para una enteroscopía con doble balón o sin el balón, lo que hago yo es una colonoscopía, ileocolonoscopía con un enteroscopio pediátrico. Se me facilita mucho más y si logro entrar a esas partes. A veces uno está mentalizado que lo mandan a enteroscopía y eso hacía en el pasado y hacíamos la enteroscopía y nos dábamos cuenta que muchas veces hasta se puede llegar a la lesión con un endoscopio normal. Así es de que eso es como dar un paso atrás y recapacitar. Después, si vamos a hacer una enteroscopía de single o doble balón, lo que sí es muy recomendable es siempre usar CO2 y, como yo les digo a los fellows, es cuando estamos haciendo cualquier enteroscopía o colonoscopía también, lo más importante es retirar el endoscopio y no avanzar, porque muchas veces estamos tan contentos que está avanzando y no hacemos la reducción. Yo empiezo a reducir desde que estoy en el recto sigma, en el sigmoides. Trato de que el endoscopio cuando llegue al ciego esté en una posición de prácticamente 80 o unos 90 centímetros lo máximo. Porque muchas veces lo que me ha pasado es de que sí logro llegar al ciego, porque uno está mentalizado en que quiere llegar al ciego, pero paras avanzando todo el enteroscopio y ya hay varios loops dentro del paciente. Entonces trato de transferir lo que es el concepto de la colonoscopía a lo que es de doble balón con el sobretubo. Muchas veces ese concepto se pierde porque, viste, cuando haces colonoscopías estás utilizando tu mano, agarrando al enteroscopio y quitas el loops y le das la vuelta. Y entonces acá, pues lo que trato de hacer es apretar el sobretubo bien sobre el enteroscopio y hacer las mismas maniobras para tratar de llegar de lo que se llama manera recortada al ciego. Ahora, cuando estoy en el ciego, trato de avanzar el sobretubo dentro del ciego, más o menos van a ser unos 90 centímetros, e inflarlo, insuflarlo en el momento que voy a hacer la canulación de lo que es la válvula iliocecal. La trato de poner ya sea a las 6 de la hora del reloj o a las 9 de una manera que se me facilite entrar, porque muchas veces uno logra empujar bastante, pero ya te diste vuelta en el sigmoides y lograste entrar al ilio y de repente se te rebota otra vez para afuera. Entonces, si no logro entrar, hago las maniobras como tú dices, es poner a la paciente en boca arriba o de lado y hacer maniobras que aprieten el sigmoides, los asistentes o las asistentes, y avanzar el endoscopio. Y otra cosa que ayuda mucho, pues por supuesto que tengan un colon muy limpio y utilizar bastante agua. Utilizamos hoy por hoy mucha más agua que la de antes e insuflamos mucho más poco. Y en realidad te digo, hacer la enteroscopía por vía anal siempre para siendo más difícil. Por eso yo lo que trato de escoger es un cuarto donde yo verdaderamente pueda tener el endoscopio y el sobretubo, donde yo me pueda mover en el cuarto. A veces, por ejemplo, en Estados Unidos, la enteroscopía la hacemos en un cuarto normal de gastroscopías o de colonoscopías y ahí sí se me dificulta mucho. Para mí el espacio de tener al sobretubo que el asistente lo esté agarrando de una manera bien para que uno pueda maniobrar bien con el enteroscopio es importante. Así es de que son aspectos de posición de paciente, pero también de tener espacio. Muchas Muy bien. gracias. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Enciende el micrófono, por favor. Ahí está. Gracias. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola, Luis Eduardo. Hola, Qué gusto doctor, ¿cómo verte está? en Qué gusto Guatemala. Te vi la escucharlo última vez. nuevamente. Así es, qué gusto escucharlo. Excelente plática como siempre. Son dos preguntas puntuales. La primera en relación a la polipectomía. ¿Algunas recomendación que nos dé para manejar, por ejemplo, en post-Jaggers, lesiones sésiles contra lesiones pediculadas? ¿Hace algún cambio en la estrategia? Ve que esto se ha visto que las lesiones
las sésiles tienen más riesgo de progresión. Entonces, ¿extiende más la polipectomía? ¿Hace alguna cosa en especial? Sí, esa es excelente pregunta. Las lesiones sésiles, en ese aspecto, la inyección submucosa que hacemos no solo es precaución, sino que también para lograr un R0, especialmente si las lesiones son más de 15, especialmente más de 20 milímetros. Estos pacientes también desarrollan adenocarcinomas del intestino delgado. Ahí sí tratamos de hacer una resección más completa, como tú dices. ¿Y la otra pregunta, perdón? Lo de siempre, los parámetros de la unidad electroquirúrgica, ¿qué es lo que nos recomienda? Ah, eh, si uno va a hacer una resección, yo hago lo que se llama el 336, el de efecto, coagulación y duración, y me paro sobre el pedal que es amarillo, hago corte. No me gusta mucho hacer mucha coagulación eléctrica en el intestino porque la transmisión a través de la serosa puede causar lo que es el síndrome de postperitoneumonía o también una perforación. Y como viste, en el caso este que enseñamos del pólipo grande, primero hago un ahorcamiento del pólipo y además la enfermera o la asistente o el asistente cierran de una manera bien dura, casi que están resecando la lesión y después cuando uno se para sobre el electrocauterio, el corte es bien rápido y de un solo. Y Perfecto. trato de tener una posición estable. Es más, no corto si se me está moviendo el pólipo de un lado al otro, porque en el caso que hubo una perforación o un sangrado, si la posición está estable, uno puede poner un clip inmediatamente. Yo siempre estoy pensando hacia adelante, lo malo que puede pasar y lo bueno también, pero está listo para lo malo. Así es, eso es importante. Si Carolina tiene una pregunta, o Adriana, Juan Manuel, el mismo Luis Eduardo, Hugo, señalen allí para hacerla. Tenemos tiempo, Carolina. Muchas gracias. Yo no soy parte del panel, les agradezco mucho, pero tengo sí una pregunta que querría hacerle a Klaus. Cuando tenemos esos pacientes que tienen un Randy-Osler, por ejemplo, con muchísimas lesiones vasculares, y uno tiene que tomar la decisión de hasta cuándo quemar, ¿no? Digo, un poco tú decías que cada vez más a veces querés hacer el Cushing para quemar más profundamente algunas lesiones vasculares, angiostasias. Pero cuando son tantas, uno qué decisión toma de hasta cuándo quemar, ¿no? Porque a veces en esos pacientes es muy difícil, Y por al revés, sesión. claro, imagina, tienes un paciente que tiene unas 50 malformaciones, entonces lo que hacemos es individualizar y las pequeñas sí las quemamos, aplicamos y se va uno quemando y vas a veces viendo, también en los pacientes, a veces hay lesiones de estas que son pequeñas que pueden sangrar, entonces nosotros primero quemamos. Si durante la quemazón no empiezan a sangrar, decimos, bueno, seguimos, pero si la lesión es un poco más grande o inclusive si fue pequeña y nos dio sangrado, empezamos a hacer inyecciones submucosas de solución salina y después aplicamos. A veces hay lesiones que pueden ser de unos 15 a 20 milímetros, grandísimas, las lesiones de angiodisplasia. Ahí hasta paramos poniendo un clip después de quemar. Pero muchos de los pacientes con Osler generalmente tienen lesiones pequeñas, no son gigantes en estos pacientes. Entonces aquí sí nos dedicamos más a hacer una aplicación de argon plasma cuidadosa. Sí, es difícil, te digo. Juan Manuel o Adriana. Juan Manuel. Claro. Bueno, Adriana, primero a las damas, por favor, Adriana. Gracias, Blancas. Doutor Monkmiller, você tem experiência com enteroscopia assistida por laparoscopia? Porque para Poitts-Jeghers, para pacientes com Poitts-Jeghers, essa semana passada, tive um caso de uma paciente jovem, uma mulher, que tem pólipos muito largos, e com pedículos muito grandes, e a paciente tinha uma intussuscepção. Entrei primeiro com a enteroscopia de doble balão e vi que não conseguia distinguir o pedículo
porque era tão grande. Entonces, encaminhamos para o cirurgiano e eu entrei por la boca, fazendo uma enteroscopia por boca, e o cirurgiano com a laparoscopia. Pensei que eu conseguiria ver o pedículo melhor, mas não consegui. Então, o cirurgiano achou melhor que eu marcasse e dissesse aonde está. Com a laparoscopia, poder sentir onde estava meu enteroscópio. Estava Wow. logo após ângulo de trás. Depois caminhei um pouquinho porque pude transponer o pólipo. Vi que tinha outros grandes pólipos, muito grandes, muito largos, e tinha uma segunda intussuscepção. Então, Wow. o que fizemos foi marcar e dizer onde estava. O cirurgiano fez uma interectomia, incluindo as duas partes que tinha intussuscepção. E depois, porque tinha feito a interectomia, não pude continuar o procedimento fazendo uma enteroscopia assistida por laparoscopia. Então, fiquei um pouco, não sei se consegui ajudar o paciente fazendo a enteroscopia assistida por laparoscopia, ou se então o paciente já deveria ir para uma enterectomia de prima, De primera instancia. Então, Bueno, tem mira, alguma experiência com enteroscopia assistida por laparoscopia? no, nuevamente, Adriana para siendo líder mundial en casos hechos por primera vez, porque nosotros no hemos tenido esta experiencia. Y acá el mensaje de Adriana es muy importante. No olvidar, por supuesto, que tenemos a nuestros amigos cirujanos. A mí se me olvida esto, pero Adriana no, porque su esposo es cirujano, entonces ella sabe que hay cirujanos en el mundo. Pero es muy importante hacer el procedimiento rendezvous. Yo sí tengo experiencia haciendo enteroscopía con cirugía abierta, donde las manos del cirujano están palpando y ayudándome a avanzar el endoscopio, que puede ser una buena opción. Ahora con la paroscopía, no. Y la pregunta que hacía Adriana al final era si vale la pena hacer esto. Yo pienso que al final sí, porque durante la enteroscopía es menos invasiva, si el pólipo se logra resecar, ayuda, y pues al final, si no, durante la laparoscopía no se logró resolver el problema, el cirujano siempre puede hacer una herida más grande y abrir al paciente, pero yo pienso que lo mejor siempre es mínimamente invasivo y así como pensaron ustedes, lo hubiera pensado yo también, o capaz que Sim. no, pero ahora sí, ya que nos diste ese tip. Vamos, Uma coisa boa foi que diminuímos o tamanho do intestino que foi ressecado, porque Exacto. marcamos exatamente o claro. ponto. Y acá lo que para Arando haciendo es nuevamente el concepto endoscopía, en este caso enteroscopía personalizada, no solo hacia la lesión, sino que al paciente y se le para ayudando. Me parece muy, muy buen caso, Adriana. Bueno. Graças. Gracias. Juan Manuel, Y Klaus, ¿qué futuro le ves a la enteroscopía de doble balón o de un solo balón? Acaba de pasar el Congreso Mundial de Endoscopía en Seúl y prácticamente hubo 3 pláticas de enteroscopía, 2 hacia el intestino y una hacia la anatomía modificada. Cuando esto empezó por ahí del 2004, 2006, había muchas publicaciones. ¿Crees que antes hacíamos enteroscopía además? ¿Crees que ahora no estamos haciendo enteroscopía? Y si la cápsula está sustituyendo a la enteroscopía, porque de cápsula hay muchísima información, hay por lo menos unas 10 marcas diferentes de cápsula, y la enteroscopía, pues doble balón y un solo balón prácticamente son las que tenemos disponibles. Y esto al final pues va a llevar a una menor práctica de la enteroscopía y ¿qué va a pasar con la enteroscopía asistida por balones?
¿Qué piensas de esto? Excelente punto. Mira, y la respuesta es múltiple. Uno es que en realidad al principio hacíamos más enteroscopía porque no había cápsula y la cápsula no era tan buena. Y hoy en día la cápsula ha mejorado muchísimo, inclusive ya existe inteligencia artificial para leerla más rápida, se lee más rápido, es mucho más práctico dar una cápsula, ver si hay algo que se debe actuar con enteroscopía o con cirugía, etcétera. Así de que la imagenología mejoró. Número dos, la enteroscopía a doble single balón sigue en manos de pequeños expertos y apasionados como nosotros, porque en realidad es un procedimiento que dura mucho tiempo, te hace sudar a todos los del equipo. No hay una enteroscopía donde uno diga la terminé en 10 minutos, siempre es un procedimiento que va a durar más tiempo. Y una de las ventajas que sí veo en la enteroscopía yo es, por eso me interesó tanto el tema hoy, poder estar con ustedes y que me hayan dado la oportunidad, es la enteroscopía terapéutica sí tiene su valor para lo que son pólipos, sangrados, cuando se encuentra algo en la cápsula y una explicación de por qué no se está encontrando tanto más publicaciones sobre enteroscopía, es de que en realidad pues se ha publicado mucho, prácticamente las técnicas de polipectomía, de sangrado, ya todo esto está prácticamente estudiado y no hay avances en lo que es la técnica. La espiral era el avance máximo que había Sí. habido, pero hubo lamentablemente estas complicaciones no reportadas o algún problema ahí y hasta fue retirada del mercado porque ese era para mí el avance más grande que había en la enteroscopía que facilitaba que se volviera popular, digamos, que personas que no son como nosotros, que tienen menos paciencia, digamos, que quisieran la enteroscopía. En mi hospital, por ejemplo, hay 4 que fueron entrenados en enteroscopía, pero a 3 ya no les gusta hacerla. Y cuando empiezan a pasar los años también se cansa uno más. Hay que hacerla sentado, hay que hacerla sentado. ¿Qué manda? Hay que hacerla sentado. Exacto. Esa es La, una buena... buena conclusión. Luis Eduardo, para terminar y cerrar, y les prometo que este tema lo vamos a discutir bien en Caracas. Hay muchísimas cosas que yo podría discutir y adelantar que hemos empezado a hacer, pero lo vamos a dejar para discutirlo en Caracas. Luis Eduardo, para cerrar esta gran tarde con nosotros, con el profesor Klaus, si tienes alguna pregunta. Una última, doctor. En el contexto de pacientes con varices yeyunales, varices por hipertensión portal, pacientes, ¿cómo los maneja? Paciente con hemorragia, pero vena porta permeable. ¿Se va directo a enteroscopía para inyectar cianoacrilato o utiliza métodos alternos para la hemorragia? Nosotros hemos tenido pocos casos de varices sangrantes de yeyuno y en los pocos casos que hemos tenido hemos utilizado histoacril y otras veces histoacril inclusive con clips, primero poniendo el histoacril y después poniendo clip como marcador. Me recuerdo de su plática en Guatemala que ustedes tienen varios casos Sí. de estos y aquí sí, pues si tiene alguna experiencia adicional, me alegra mucho si se la comenta a los oyentes. Es que recientemente, bueno, en el Congreso, en el Europeo, nos platicando en una presentación que hubo de Edward Despot, dio sus recomendaciones y él nos sugiere de forma inicial empezar con cianoacrilato en pacientes con vena porta permeable por el riesgo que él refiere elevado de condicionarle al paciente trombosis portal o algún otro efecto asociado a la inyección. Yo la verdad, cuando he tenido estos pacientes, yo los he metido y no he tenido afortunadamente complicaciones asociadas a la inyección. Yo creo que depende mucho de la técnica y por eso llamó mi atención y quería ver si usted tenía alguna otra cosa al respecto con estos casos. Y no, igual que ustedes, ha sido nuestra experiencia. Quiero comentar que nosotros en un centro de trasplante tenemos varios casos, publicamos uno de ellos, 2 de ellos. Nosotros adaptamos el equipo de ligador, donde la parte del mecatillo, el hilo, lo transformamos y lo unimos a uno, unimos 2 equipos y hemos ligado yeyunalmente de forma directa a las varices antes de ir al cianoacrilato. Tenemos 5 casos donde su evolución ha sido buena y han podido mantenerse en la lista de trasplante. Lo que quiere decir que el dispositivo
el dispositivo del ligador, y lo podemos discutir en Caracas, lo adaptamos al enteroscopio y entramos con un CAP igualito, como si fuese un CAP, y lo disparamos, y es el mismo mecanismo. De hecho, tenemos 2 casos publicados también con Delafoy, y lo ubicamos y lo hicimos con ligadura. Es decir, que es una alternativa y lo podríamos conversar cuando estemos aquí en Caracas. Me Doctor parece Landeta, fenomenal, fenomenal, excelente. Eso es, se lo acepto como e-video, si tiene algún Y tenemos video. tenemos video de eso. Ahora Se que lo podemos tenemos, hacer llegar. por favor, ahora que llegue el Congreso, pues lo miramos y lo manda. Sí, Pues, es sí, algo, sí, eso de seguro. poner bandas, no cualquiera se le ocurre lo que hicieron ustedes. Ya lo hemos hecho. Hay muchas cosas interesantes que este grupo, este encuentro latinoamericano va a dar. Hay mucha gente experta en este grupo, muchos profesores, bueno, que encabezado por Adriana, Juan Manuel, Carolina, y en cápsula, bueno, que esta es la crema. Yo creo que vamos a finalizar esta tarde. Yo creo que ha sido un éxito, un honor, y agradecerle, doctor Klaus, por enseñar y por darnos estos tips y contar con estos profesores, amigos, aparte amigos de este encuentro. Y no sé si Clara está por allí, si quiera cerrar o despedir, o cerramos nosotros de una vez para así dejar el buen sabor de vernos en septiembre. No sé si quiera despedirse, doctor Klaus. Aquí estoy y bueno, felicidades, doctor Klaus, excelente plática. A todos los expertos que estuvieron haciendo preguntas y respuestas, creo que fue un webinar excelente que va a aportar muchísima educación dentro de nuestro encuentro. Y bueno, pues agradezco al doctor Klaus Monkemüller, sé que es su horario 8 de la noche, ya está a punto de descansar en Alemania, y a todos los profesores Eduardo, Juan Manuel, Adriana, Jorge, Carolina, muchísimas gracias. Hugo, por tu aporte también en la grabación de este, que es nuestro líder en tecnología. Hugo, muchas Sí, gracias. sí. Y Carla también, que estuvo conectada. Sé que están celebrando el Día del Gastroenterólogo Sí, en ya la está escuela. dando plática. Yo tengo que ir allá ahorita a cerrar. Y Juan Manuel, bueno, todos, muchas gracias y que tengan excelente fin de semana. Muchísimas gracias, el honor fue mío, aprendí mucho también y si les parece también voy a hablar con el doctor Cedrón, hasta podemos publicar los webinars grabados, los podemos poner en la plataforma EndoCollab, si les parece, tenemos una parte en español ahí donde habría muchos interesados en verlos. Seguro que sí. Doctor, sería fabuloso que poder Perfecto. entrar en esa página. Muchas gracias. A todos un Gracias, saludo, los esperamos en Caracas 5, nos 6, vemos 7. Chao. pronto. Gracias, Chao. saludos. Saludos. chao. Besos, gracias. Besos.